Bienvenidos a Crónicas del Hades. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Historia 1. La casa que nunca cierra. Si una casa no quiere que te vayas, lo vas a sentir. Pero cuando una casa tampoco deja que nadie salga, entonces alguien más sigue viviendo ahí. Me llamo Sandra Reyes y trabajo como agente de bienes raíces en Mexicali desde hace 8 años. He vendido cientos de propiedades, desde departamentos nuevos hasta ranchos abandonados. Pensaba que ya lo había visto todo hasta que me asignaron una casa en las afueras de San Luis Río Colorado, justo en la zona fronteriza. Una propiedad que llevaba 15 años sin venderse. La primera vez que la vi fue un martes por la tarde. La casa era de 2 plantas, estructura sólida, pero con ese aspecto de abandono que te dice que nadie ha querido quedarse ahí. Las ventanas estaban intactas, la puerta principal cerrada con llave. Todo parecía normal desde afuera. Mi jefe me dijo que varios agentes, antes que yo, habían intentado venderla, pero siempre pasaba lo mismo. Los compradores interesados desaparecían después de la primera visita. Nunca llamaban de vuelta, nunca daban explicaciones. Entré con las llaves que me habían dado. La puerta principal se abrió sin problemas, pero al cruzar el umbral sentí algo extraño, como si el aire fuera más denso adentro. La sala estaba polvorienta, pero ordenada. Había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. En las paredes colgaban fotografías de una familia que no conocía. Un hombre, una mujer, 3 niños sonriendo. Todas las fotos tenían la misma característica inquietante. Los rostros estaban ligeramente borrosos, como si la cámara se hubiera movido justo al tomar la imagen. Subí las escaleras para revisar las habitaciones superiores. Cada escalón crujía bajo mis pies. Había 3 cuartos y un baño. El primero parecía haber sido de los niños. 2 camas pequeñas, juguetes viejos apilados en una esquina, dibujos infantiles pegados en la pared. Uno de los dibujos mostraba una casa con 5 figuras de palitos afuera y una 6ª figura dibujada con trazos más oscuros, de pie frente a la puerta. Esa figura tenía los brazos extendidos de forma antinatural, demasiado largos para el cuerpo. El segundo cuarto estaba vacío, excepto por un espejo grande en la pared. Me acerqué para revisarlo y noté algo extraño. El reflejo mostraba la habitación exactamente como estaba, pero con una diferencia. En el espejo, la puerta del cuarto aparecía entreabierta. Volteé rápidamente. La puerta real estaba completamente cerrada. La había cerrado yo misma al entrar. El tercer cuarto era el principal. Había una cama matrimonial, un armario antiguo y una mesita de noche con una lámpara apagada. Sobre la mesita había un cuaderno pequeño. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de fechas y anotaciones escritas con letra temblorosa. La última entrada decía: Día 47. Ya no podemos salir. Cada vez que abrimos la puerta, da al mismo pasillo. Los niños están asustados. Él sigue ahí afuera, esperando. Alada. Por así asustados niños están asustados. Al asustados niños están asustados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré el cuaderno y decidí bajar. Pero cuando llegué a las escaleras y miré hacia abajo, me quedé paralizada. La puerta principal estaba abierta de par en par. Yo la había cerrado al entrar. Estaba completamente segura. Bajé despacio, cada paso más lento que el anterior. Al llegar a la sala, la puerta seguía abierta, pero ahora podía ver algo más. Huellas de pies descalzos en el polvo del piso, huellas que no estaban cuando entré. Huellas que llevaban desde la puerta principal hasta la base de las escaleras, exactamente donde yo había estado parada. Me acerqué a la salida, pero justo antes de cruzar el umbral, escuché algo arriba. Pasos lentos, deliberados, como si alguien caminara por el pasillo del segundo piso. Me detuve. Los pasos se detuvieron también. Volví a caminar hacia la puerta. Los pasos de arriba se reanudaron, siguiendo mi ritmo exactamente. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás. Cuando llegué a mi oficina, mi jefe me preguntó qué tal había ido la inspección. Le conté todo. Él suspiró como si esperara esa respuesta.
Me mostró un expediente viejo de la propiedad. Ahí estaba la historia completa. La familia que había vivido en esa casa desapareció hace 15 años. Simplemente dejaron de responder llamadas, no abrieron la puerta durante días. Cuando finalmente las autoridades entraron, encontraron la casa vacía pero intacta. La comida todavía estaba en la mesa del comedor, la ropa en los armarios, los carros en el garaje. Todo indicaba que habían salido con la intención de regresar pronto, pero nunca lo hicieron. Lo más extraño era que los vecinos reportaron haber visto luces encendidas en la casa durante semanas después de la desaparición. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose detrás de las cortinas, pero cada vez que alguien se acercaba a investigar, la casa parecía vacía y silenciosa. Mi jefe me dijo que 4 agentes antes que yo habían intentado vender la propiedad. Todos reportaron experiencias similares: puertas que se abrían solas, pasos en los pisos superiores, la sensación constante de ser observados. Uno de ellos juró haber visto a una figura parada al final del pasillo del segundo piso, una silueta que no se movía pero que de alguna manera parecía acercarse sin caminar. Le pregunté por qué seguían intentando venderla, si claramente había algo perturbador en ese lugar. Me respondió que legalmente no podían declarar la casa como inhabitable sin pruebas concretas, y las experiencias paranormales no cuentan como pruebas legales. Pasaron 2 semanas, y recibí una llamada de un cliente interesado en ver la propiedad. Le advertí sobre los reportes anteriores, pero él insistió. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, que dijo llamarse Ernesto. Quedamos de vernos un sábado por la mañana. Llegué primero. Esta vez no entré sola. Me quedé esperándolo afuera, observando la casa desde la distancia. Las ventanas reflejaban el sol de la mañana, pero había algo en esa luz que no se veía natural, como si rebotara de forma diferente en ese cristal específico. Ernesto llegó en una camioneta vieja. Se bajó lentamente y se quedó mirando la casa durante varios minutos sin decir palabra. Finalmente habló. Esta es la casa. Yo vivía aquí de niño. Me quedé helada. Según el expediente, la familia desaparecida no tenía parientes vivos que reclamaran la propiedad. Se lo mencioné. Él negó con la cabeza. No esa familia. Yo vivía aquí antes que ellos, hace más de 40 años. Mi familia también desapareció de esta casa. Me mostró una fotografía vieja que traía en su cartera. Era una imagen en blanco y negro de una familia, padres, 3 hijos. Ernesto señaló al niño más pequeño. Ese soy yo. Tenía 7 años cuando pasó. Le pregunté qué había pasado exactamente. Ernesto guardó la foto y miró la casa con una mezcla de tristeza y miedo. Una noche, mi papá llegó tarde del trabajo. Tocó la puerta, pero cuando mi mamá abrió, no era él. Era algo que se parecía a él, pero no era él. Tenía su cara, su voz, su ropa, pero sus movimientos eran extraños, como si no supiera bien cómo usar un cuerpo humano. Continuó. Mi mamá se dio cuenta de inmediato. Intentó cerrar la puerta, pero esa cosa la detuvo. Entró a la casa. Yo estaba escondido arriba con mis hermanos. Escuchamos todo. Mi mamá gritaba que no era él, que se fuera. Luego todo quedó en silencio. Bajamos después de horas. La casa estaba vacía. Mis padres no estaban, pero cada noche, durante semanas, escuchábamos a alguien subiendo las escaleras. Golpes en las puertas de nuestras habitaciones. Una voz que sonaba como mi papá llamándonos por nuestros nombres. Una noche, mi hermano mayor abrió la puerta. Del otro lado estaba esa cosa, pero ahora se parecía a mi mamá. Mi hermano gritó y salió corriendo. Yo lo seguí. Mi hermana menor se quedó atrás. Cuando volteé a buscarla, ya no estaba. Corrimos hasta la casa de un vecino. Las autoridades vinieron, pero no encontraron nada. Nos mandaron a casas de acogida diferentes. Nunca volví a ver a mi hermana. Pasaron los años y traté de olvidar, pero hace unos meses empecé a tener sueños. Sueños donde mi hermana me llama desde esa casa, diciéndome que nunca se fue, que sigue ahí esperando. Le pregunté por qué había venido entonces. Ernesto respondió, porque necesito saber. Necesito entrar una última vez y confirmar si ella realmente está ahí
o si finalmente puedo dejarla ir. Le dije que no podía permitirle entrar solo. Si iba a hacerlo, yo lo acompañaría. Él aceptó. A veces pienso en Ernesto y en lo que encontramos o lo que nos encontró cuando cruzamos esa puerta juntos. No puedo hablar de eso sin que se me corte la voz, pero sí puedo decirte una cosa. Hay casas que no están vacías, solo están esperando. Esperando a que alguien más abra la puerta, esperando a que una familia regrese, esperando a que otra persona escuche los pasos que nunca dejaron de subir las escaleras. Y desde aquel día, cada vez que paso por esa zona, no importa la hora ni el clima, siempre veo una figura en la ventana del segundo piso, quieta, observando, como si la casa recordara mi nombre, como si quisiera que vuelva. Historia 2. El trayecto que nunca termina. Imagina manejar horas por la misma carretera, hasta que descubres que no estás avanzando. No porque estés perdido, sino porque ya no manejas en este mundo. Me llamo Roberto Fuentes, y manejo un camión de carga entre Chihuahua y El Paso desde hace 12 años. Pensaba que después de tanto tiempo ya nada me podía sorprender en esa ruta. Pero lo que me pasó hace 6 meses me demostró que hay tramos de ese camino que no deberían existir. Era mediados de noviembre. Había salido de Chihuahua a las 6 de la tarde con un cargamento que tenía que entregar en El Paso antes del amanecer. La ruta era la de siempre. Carretera federal, atravesando el desierto, pasando por 2 pueblos pequeños antes de llegar a la frontera. Un viaje que había hecho cientos de veces. Las primeras 3 horas fueron normales. Escuchaba música, tomaba café de mi termo, mantenía la velocidad constante. Como a las 9 de la noche, justo después de pasar el segundo pueblo, noté algo extraño. Había un tramo de la carretera que no recordaba. No es que fuera nuevo, era más bien que parecía diferente. Las líneas pintadas en el pavimento estaban más desgastadas, los postes de luz más separados, la vegetación a los lados más densa. Pensé que tal vez estaba cansado, que mi memoria me jugaba una mala pasada. Seguí manejando. Después de 20 minutos, pasé junto a un letrero de señalización. Decía, Ciudad Juárez, 80 kilómetros. Eso no tenía sentido. Yo no iba hacia Ciudad Juárez. Mi ruta pasaba mucho más al este. Revisé mi GPS. La pantalla mostraba estática. Lo reinicié, pero seguía sin funcionar. Saqué mi celular, sin señal. Intenté sintonizar la radio, pero solo escuchaba interferencia, un zumbido constante que variaba de tono como si estuviera tratando de formar palabras. Decidí seguir adelante. Eventualmente, llegaría a algún punto de referencia conocido, pero después de otra media hora, volví a pasar junto al mismo letrero. Ciudad Juárez, 80 kilómetros. Exactamente la misma distancia. Eso era imposible. Había estado manejando a velocidad constante durante 30 minutos. La distancia debería haber disminuido considerablemente. Me detuve a un lado de la carretera. Apagué el motor. El silencio era absoluto, antinatural. Ni viento, ni insectos, ni animales nocturnos. Solo silencio. Bajé del camión para estirar las piernas y tratar de entender qué estaba pasando. La carretera se extendía perfectamente recta en ambas direcciones, desapareciendo en la oscuridad. Los postes de luz proyectaban círculos amarillentos de iluminación cada 50 metros. Entre cada círculo de luz, había oscuridad completa. Miré hacia el horizonte. No había luces de pueblos, no había otras luces de vehículos, no había señales de civilización. Entonces vi algo que me heló la sangre. A unos 100 metros adelante, justo en el borde del alcance de mi vista, había una figura parada al lado de la carretera. No se movía, simplemente estaba ahí, dentro del círculo de luz de uno de los postes. Por la silueta parecía ser una persona, pero había algo en su postura que no era correcta. Los brazos colgaban demasiado largos, llegando casi hasta las rodillas. Subí rápidamente al camión. Encendí el motor y aceleré, manteniendo la vista en el camino adelante. Cuando pasé por donde había visto la figura, no había nada. El poste de luz iluminaba un tramo vacío de carretera, pero cuando miré por el espejo retrovisor, ahí estaba de nuevo, parada en medio del camino, mirando en mi dirección. Seguí manejando. Cada vez que miraba el espejo, la figura estaba más cerca,
Aunque yo iba a más de 100 kilómetros por hora, no corría, no se movía de forma visible. Simplemente aparecía más cerca en cada vistazo, como si el espacio entre nosotros se estuviera comprimiendo. De repente, algo golpeó la parte trasera del camión. Un impacto fuerte que hizo que todo el vehículo se sacudiera. Miré el espejo. La figura ya no estaba en el camino. Había desaparecido. Pero entonces, escuché algo sobre el techo del camión. Pasos lentos, deliberados, caminando desde atrás hacia adelante. Aceleré más. Los pasos continuaron, imperturbables por la velocidad. Llegaron hasta la cabina. Algo se deslizó sobre el parabrisas, bloqueando parcialmente mi vista. Era una mano, o algo similar a una mano. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones dobladas en ángulos que no deberían ser posibles. Presionó contra el cristal, dejando marcas translúcidas. Entonces la mano se retiró bruscamente. Miré hacia arriba, a través del parabrisas. Una cara me devolvía la mirada desde afuera. No era humana. Tenía la forma básica de un rostro, pero los rasgos estaban en las posiciones equivocadas. Los ojos donde debería estar la boca donde deberían estar los ojos, todo invertido y distorsionado. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda y luego hacia la derecha, tratando de sacudir lo que fuera que estuviera sobre el camión. Escuché un golpe sordo mientras algo caía hacia un lado. Miré el espejo. La cosa rodaba por el pavimento detrás de mí, pero se levantó con movimientos imposibles, como si sus articulaciones pudieran doblarse en cualquier dirección. No volvió a perseguirme. Se quedó parada en medio del camino, observándome alejar. Pero entonces vi algo que me hizo pisar el freno instintivamente. Adelante, en la carretera, había más figuras. Docenas de ellas, todas paradas en fila, a lo largo de ambos lados del camino, todas con esa misma postura antinatural. No tenía opción. O me detenía, o pasaba entre ellas. Decidí pasar. Aceleré de nuevo. Conforme me acercaba, las figuras permanecían inmóviles. Sus cabezas giraron todas al mismo tiempo, para seguir mi movimiento, pero no hicieron ningún intento de detenerme. Cuando estaba a punto de pasar entre ellas, todas levantaron sus brazos simultáneamente, señalando hacia adelante, hacia donde yo me dirigía. Era una advertencia o una invitación, no estaba seguro. Pasé en medio de ellas a toda velocidad. En el espejo, vi cómo todas bajaban sus brazos al mismo tiempo y desaparecían, como si se hubieran apagado como luces. La carretera continuaba interminablemente. Volví a pasar el mismo letrero por tercera vez. Ciudad Juárez, 80 kilómetros. La distancia nunca cambiaba. Estaba atrapado en un bucle, manejando el mismo tramo de carretera una y otra vez. Entonces, recordé algo que un viejo conductor me había contado años atrás. Me había dicho que algunas carreteras en el desierto tienen puntos ciegos, lugares donde el espacio no funciona como debería, lugares que atraen a viajeros y no los dejan ir. Me había dicho que si alguna vez me encontraba en uno de esos lugares, tenía que hacer algo contraintuitivo, detenerme completamente, apagar todo y esperar. No tenía mejor opción. Reduje la velocidad hasta detenerme. Apagué el motor, las luces, todo. La oscuridad me envolvió completamente. Cerré los ojos y conté hasta 100 lentamente. Cuando llegué a 100, escuché algo afuera, voces susurrando en un idioma que no reconocía. Las voces rodeaban el camión, aumentando en número y volumen. Mantuve los ojos cerrados y seguí contando. 200, 300. Las voces se volvieron más insistentes. Algo golpeaba las ventanas, las puertas, el techo, golpes rítmicos que se sincronizaban con los latidos de mi corazón. Cuando llegué a 500, todo se detuvo. Silencio absoluto. Abrí los ojos. El sol estaba saliendo. Era de día. Mi GPS funcionaba de nuevo. La pantalla mostraba que estaba a 15 kilómetros de El Paso, exactamente donde debería estar según mi tiempo de viaje original. Encendí el motor y continué. Llegué al punto de entrega justo a tiempo. Descargué sin problemas. Nadie notó nada raro, pero cuando regresé al camión para el viaje de vuelta, encontré algo que me confirmó que no había imaginado nada.
En el techo del camión había marcas, huellas de manos, pero no manos humanas. Los dedos eran demasiado largos, dejando impresiones profundas en el metal. Y en el parabrisas, donde esa cara se había presionado contra el cristal, quedaba una marca translúcida permanente. Una cara con los rasgos invertidos, grabada en el vidrio como si se hubiera quemado ahí. Limpié las marcas, lo mejor que pude. Reemplacé el parabrisas la semana siguiente, pero desde entonces, cada vez que manejo esa ruta de noche, tomo precauciones. Llevo sal en la guantera, una pequeña imagen religiosa en el tablero, y siempre evito ese tramo específico de carretera después del segundo pueblo, porque sé que ese lugar sigue ahí, esperando. Ese tramo que existe fuera del espacio normal, donde las cosas que no deberían ser posibles caminan libremente. Y sé que si vuelvo a entrar, tal vez no tenga la suerte de salir una segunda vez. He escuchado de otros conductores que han desaparecido en esas carreteras. Camiones encontrados abandonados a un lado del camino, con el motor todavía funcionando, pero sin rastro del conductor. Cuando revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del camión, si las tienen, siempre muestran lo mismo. El conductor manejando normalmente, y luego, de repente, se detiene y baja del vehículo. Camina directamente hacia la oscuridad del desierto, sin dudar, sin mirar atrás, como si algo lo estuviera llamando, y nunca regresan. Historia 3. La voz en el teléfono. Como operadora de emergencias escuché de todo, pero nunca una llamada de alguien que oficialmente llevaba 3 días muerta. Me llamo Patricia Moreno y trabajo como operadora de emergencias en Tijuana desde hace 5 años. He atendido miles de llamadas, accidentes, emergencias médicas, situaciones de peligro. Con el tiempo, aprendes a mantener la calma sin importar lo que escuches del otro lado de la línea. Pero, hace 3 meses, recibí una llamada que todavía me persigue. Una llamada que no debería haber sido posible. Era una noche de viernes, turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. El centro de llamadas estaba relativamente tranquilo. Eran las 2:30 de la madrugada, cuando mi pantalla mostró una llamada entrante. Contesté con el protocolo estándar. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Lo primero que escuché fue estática, seguida de una respiración pesada. No era inusual. Muchas veces la gente está demasiado asustada o lastimada para hablar de inmediato. Hola, ¿puede escucharme? ¿Necesita ayuda?, pregunté. La respiración continuó por unos segundos más. Entonces escuché una voz de mujer, joven, susurrando. Por favor, ayúdenme. Estoy atrapada. Entiendo. ¿Dónde está usted? ¿Puede darme su ubicación?, pregunté mientras preparaba el sistema para rastrear la llamada. No sé dónde estoy. Todo está oscuro. Hay alguien más aquí conmigo. Alguien que no debería estar aquí. El rastreo mostró resultados extraños. La llamada venía de un número local, pero la ubicación que el sistema marcaba estaba en medio del desierto, a kilómetros de cualquier estructura. ¿Está usted en un vehículo? ¿En una casa?, pregunté. Estoy en una habitación, sin ventanas. La puerta no abre. Él está afuera. Lo escucho caminando. Arrastra algo por el piso. Noté algo raro en su voz. Había un eco sutil, como si estuviera hablando desde un espacio muy pequeño o muy grande. No podía distinguirlo. ¿Quién la tiene ahí? Puede describir a la persona. Silencio. Después, no es una persona. No completamente. Se parece a alguien que conocí, pero sus movimientos son raros como si fuera un animal. Y sus ojos, cuando los vi a través de la rendija de la puerta, brillaban en la oscuridad. Sentí un escalofrío. Muchas llamadas de emergencia involucran personas bajo efectos de sustancias o en pánico extremo, lo cual puede causar percepciones distorsionadas. Pero había algo en su tono que sonaba completamente lúcido y genuinamente aterrorizado. Está bien. Manténgase en la línea conmigo. Estoy enviando ayuda a su ubicación. ¿Hay alguna forma en que pueda salir de esa habitación? Ya lo intenté. La puerta está cerrada desde afuera. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que yo ya no debería estar haciendo esta llamada.
¿Qué quiere decir? Mi teléfono se quedó sin batería hace horas. Lo vi apagarse, pero entonces empezó a vibrar en mi bolsillo. Cuando lo saqué, estaba encendido de nuevo, mostrando el número de emergencias en la pantalla, como si algo quisiera que llamara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Revisé la información técnica de la llamada en mi pantalla. El número mostraba datos inconsistentes. La compañía telefónica estaba registrada, pero el número específico aparecía como no asignado. Era un número que técnicamente no existía. ¿Cuál es su nombre?, pregunté, tratando de mantenerla hablando mientras coordinaba con mis supervisores. María Sánchez, pero necesito que entiendas algo. Yo desaparecí hace 3 días. Mi familia debe estar buscándome. Diles que lo siento. Diles que intenté regresar. Revisé rápidamente la base de datos de personas desaparecidas mientras hablaba con ella. Ahí estaba. María Sánchez, 23 años, reportada como desaparecida hace 72 horas. Última vez vista saliendo de su trabajo en el centro de Tijuana. María, encontré tu reporte. Tu familia te está buscando. Vamos a encontrarte. ¿Puedes darme más detalles sobre el lugar donde estás? Las paredes son de concreto. Hay un olor extraño, como tierra mojada, y puedo escuchar agua goteando en algún lugar. También hay otras cosas aquí conmigo, en las esquinas, formas que no puedo distinguir bien en la oscuridad, pero que se mueven cuando no las miro directamente. María, necesito que te mantengas concentrada en mi voz. ¿Puedes hacer ruido para que los equipos de rescate te encuentren cuando lleguen a esa área? No puedo. Si hago ruido, él sabrá dónde estoy exactamente. Ahora está en silencio afuera. Eso es peor. Cuando lo escucho caminar, al menos sé dónde está. Pero cuando hay silencio, significa que está escuchando, tratando de ubicarme. Entonces escuché algo a través del teléfono que me heló. Un golpe, lento y pesado, contra lo que sonaba como una puerta de metal. Un golpe. Pausa de 3 segundos. Otro golpe. Rítmico. Deliberado. María susurró. Está tocando la puerta. Nunca había hecho eso antes. ¿Crees que sabe que estoy hablando contigo? Los golpes continuaron, cada uno más fuerte que el anterior. María, quédate conmigo. Las unidades están en camino. 15 minutos. Mentí parcialmente. Las unidades iban hacia la ubicación que el sistema había marcado, pero yo sabía que algo no cuadraba con todo esto. No van a llegar a tiempo, dijo María. Su voz temblaba. La puerta está cediendo. Puedo ver la luz filtrándose por los bordes, pero no es luz normal. Es azulada, pulsante. María, ¿hay algo en esa habitación que puedas usar para defenderte? No hay nada aquí. Solo las paredes, el piso de tierra y esas formas en las esquinas que siguen moviéndose. Espera. Una de ellas está más cerca ahora. Puedo ver su contorno. Dios mío, es otra persona. Está acurrucada en la esquina, mirándome. ¿Hay alguien más ahí contigo? Sí, pero no se mueve correctamente. Está muy quieta, demasiado quieta. Y su cabeza está en un ángulo que no es natural, como si estuviera. Su voz se quebró, como si estuviera escuchando algo que yo no puedo escuchar. Los golpes en la puerta se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Podía escuchar la respiración agitada de María a través del teléfono. Se detuvo. Susurró. Ya no escucho nada. Eso es bueno. Quédate donde estás. No hagas ningún movimiento, le instruí, aunque no estaba segura de qué más decirle. Entonces María hizo un sonido ahogado. La figura en la esquina se está levantando. Está de pie ahora. Es mucho más alta de lo que pensé. Tiene que estar encorvándose porque su cabeza toca el techo y está volteando hacia mí. María, ¿puedes moverte hacia otro lado de la habitación? No hay otro lado. Es muy pequeña. Estoy en la esquina opuesta, pero ella está avanzando. Puedo ver su cara ahora con la luz que entra por debajo de la puerta. No tiene ojos, solo cuencas vacías, pero sé que me está viendo. Puedo sentirlo. Escuché un sonido a través de la línea.
como si María estuviera retrocediendo contra la pared. «No te acerques, por favor». La escuché suplicar, pero no me estaba hablando a mí. «María, ¿qué está pasando?» Está frente a mí, extendiendo su mano. Su mano no está correcta. Los dedos son demasiado largos y se retuercen. Me está tocando la cara. Está fría, tan fría que quema. La llamada se llenó de estática. La voz de María se entrecortaba. Me está mostrando algo. Imágenes. Veo un lugar bajo tierra. Túneles. Hay más gente ahí. Están caminando en círculos. Han estado caminando durante años. No pueden parar. Si paran, ellos vienen. Las cosas que viven en los túneles. María, mantente enfocada. Los equipos están casi ahí. No, dijo con una calma repentina que me asustó más que su pánico anterior. Ya entendí. No estoy en un lugar real. Estoy en el lugar donde terminan las personas que se pierden en el cruce. No es México. No es Estados Unidos. Es el limbo donde quedamos atrapados cuando el desierto nos toma. Eso no tiene sentido, María. Eres real. Esta llamada es real. Lo es, pero yo no lo soy. No completamente. Ya no estoy en mi cuerpo. Estoy en algún otro lugar. Y la única razón por la que pude llamar es porque algo en este lugar quería que lo hiciera. Quería que alguien supiera. Que alguien entendiera que todos los que desaparecemos no simplemente nos vamos. Nos quedamos atrapados aquí, caminando, esperando, siendo encontrados por cosas que no deberían existir. María habló una última vez, su voz apenas audible. Dile a mi familia que los amo, y diles que no busquen mi cuerpo. No lo van a encontrar, porque yo sigo caminando junto con todos los demás, caminando en círculos en túneles que no terminan nunca, perseguidos por cosas que alguna vez fueron como nosotros, pero que se quedaron demasiado tiempo en este lugar. La línea se cortó. Intenté llamar de vuelta. El número ya no existía. Las unidades llegaron a la ubicación del rastreo 20 minutos después. Encontraron un área vacía en el desierto, sin estructuras, sin personas, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Reporté todo a mis supervisores. Revisaron las grabaciones de mi llamada. La llamada estaba ahí, registrada, pero cuando intentaron escuchar la grabación, solo había estática. Mis notas fueron archivadas como posible broma, aunque todos sabíamos que algo más había pasado. María Sánchez nunca fue encontrada. Su caso sigue abierto, pero desde aquella noche hemos recibido 3 llamadas más similares, siempre de números que no existen, siempre de personas reportadas como desaparecidas en la zona fronteriza. Todas cuentan la misma historia. Están atrapadas en un lugar oscuro, perseguidas por algo que no entienden, incapaces de encontrar la salida. Y cada vez que recibo una de esas llamadas, sé que solo puedo escuchar, porque no hay forma de enviar ayuda a un lugar que no existe en nuestros mapas. Un lugar que existe solo para aquellos que se perdieron en el camino y nunca encontraron el final. Historia 4. El último cruce. Como paramédico pensé que ya nada podía sorprenderme, hasta que vi a 5 migrantes sin pulso, sin respiración, pero con los ojos abiertos y brillando bajo las estrellas. Me llamo Fernando Castillo, y durante 7 años trabajé como paramédico en Hermosillo, Sonora. He visto de todo: accidentes terribles, emergencias médicas complejas, situaciones que te ponen a prueba física y mentalmente. Pero nada me preparó para lo que encontré una madrugada respondiendo a una llamada en la carretera que lleva hacia la frontera. Era julio, temporada alta para cruces. Recibimos el reporte a las 4 de la mañana. Un grupo de personas encontradas al lado de la carretera. Posible deshidratación severa. La ubicación estaba a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad, en un tramo conocido por ser ruta de cruce. Mi compañero Luis y yo salimos inmediatamente. Durante el trayecto, el despachador nos dio más información. Un camionero había visto a varias personas tiradas al lado del camino. Pensó que habían tenido un accidente. Se detuvo a ayudar, pero cuando se acercó, se asustó y llamó a emergencias sin bajar de su vehículo. ¿Por qué no bajó?, le pregunté por radio al despachador. Dijo que algo no se veía bien, que las personas no se movían de forma normal,
que era mejor que nosotros revisáramos. Eso ya era inusual. Los camioneros son gente curtida, acostumbrada a ver de todo en las carreteras. Si algo lo asustó lo suficiente como para no bajar de su camión, significaba que la situación era seria. Llegamos al lugar 30 minutos después. El camionero seguía ahí, con su vehículo estacionado a prudente distancia. Bajamos de la ambulancia y nos acercamos. Las luces de emergencia iluminaban el área con destellos rojos y azules. Había 5 personas tendidas en el suelo, espaciadas irregularmente al lado de la carretera, 3 hombres y 2 mujeres. Todos vestían ropa oscura, mochilas pequeñas a su lado. A primera vista parecían migrantes exhaustos, posiblemente deshidratados después de caminar bajo el sol del desierto, pero conforme nos acercamos, noté lo que el camionero había visto. Algo no estaba bien. Las personas no respiraban visiblemente. No había el movimiento sutil del pecho subiendo y bajando. Estaban completamente inmóviles, en posiciones extrañas, no relajadas como alguien que ha caído inconsciente, sino rígidas, como congeladas a mitad de un movimiento. «Luis, trae el equipo médico completo», le dije mientras me acercaba al primero, un hombre de aproximadamente 30 años. Me arrodillé junto a él para revisar signos vitales. Su piel estaba fría, demasiado fría considerando que era pleno verano, y el asfalto aún irradiaba el calor del día anterior. Busqué el pulso en su cuello. Nada. Revisé su muñeca. Nada. Acerqué mi oído a su boca para detectar respiración. Nada. Pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente hacia arriba, hacia las estrellas, y en esos ojos había algo que me perturbó profundamente. No eran los ojos opacos y sin vida de alguien que ha partido. Brillaban ligeramente, como si algo detrás de ellos todavía estuviera activo. «Este no tiene signos vitales», le reporté a Luis. «Revisa a los otros». Luis se movió de persona en persona, repitiendo las mismas revisiones, todos iguales, sin pulso, sin respiración, temperatura corporal bajísima, pero ojos abiertos y brillantes. 5 personas en el mismo estado, encontradas al mismo tiempo, en las mismas condiciones. Llamé por radio para reportar la situación y solicitar apoyo de las autoridades. Mientras esperaba respuesta, noté algo más. No había marcas en el suelo. Estas personas habían aparecido aquí, pero no había huellas de pasos que indicaran de dónde habían venido. El terreno alrededor estaba intacto, como si hubieran sido colocados ahí, en lugar de haber llegado caminando. Entonces, uno de ellos se movió. La mujer más joven, que estaba tendida boca arriba a mi derecha, giró su cabeza lentamente hacia mí. El movimiento era mecánico, sin fluidez, como una máquina oxidada volviendo a funcionar después de años. Sus ojos me enfocaron. «Señorita, ¿puede escucharme?», pregunté, acercándome a ella. Pero antes de que pudiera tocarla, ella habló. No movió los labios, pero escuché su voz claramente en mi cabeza. No deberían haber venido. Retrocedí instintivamente. Luis me miró confundido. «¿Qué pasa? ¿Escuchaste eso?», le pregunté. «¿Escuchar qué?». No ha dicho nada, pero yo lo había escuchado. Y mientras miraba a la mujer, su boca se abrió lentamente, mucho más de lo anatómicamente posible, revelando una oscuridad completa adentro. No había lengua, ni dientes, ni garganta. Solo un vacío negro que parecía absorber la luz. Los otros 4 comenzaron a moverse simultáneamente. Todos giraron sus cabezas hacia nosotros con ese mismo movimiento mecánico. Todos abrieron sus bocas revelando ese mismo vacío imposible. Y entonces todos hablaron al mismo tiempo, sus voces resonando directamente en mi mente. «El desierto toma, el desierto guarda. Ustedes saben esto, lo han visto». Luis también los escuchó esta vez. Retrocedió hacia la ambulancia, pálido. «¿Qué demonios es esto?». Las 5 figuras comenzaron a levantarse. No se incorporaron como personas normales. Se elevaron directamente desde el suelo, como si fueran jaladas por cuerdas invisibles, hasta quedar de pie perfectamente erguidas. Una vez de pie, permanecieron completamente inmóviles, sus ojos fijos en nosotros, sus bocas aún abiertas mostrando ese vacío. «Responden a tantas llamadas», dijeron al unísono.
Encuentran a tantos, pero nunca preguntan dónde van los que desaparecen. Asumen que se los tragó el desierto, que perecieron en el calor. Algunos sí, pero otros encontramos el camino hacia abajo. ¿Hacia abajo?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Los túneles bajo el desierto, los pasajes que existen entre su mundo y lo que está debajo. Cuando uno camina demasiado tiempo bajo el sol, cuando la deshidratación distorsiona la percepción, cuando el cansancio nubla el juicio, se abren puertas hacia lugares donde no deberían poder llegar. Y una vez que entras, algo cambia. Ya no eres completamente lo que eras. Una de las figuras, el hombre mayor, dio un paso hacia nosotros. Nosotros entramos a esos túneles hace 3 días. Buscábamos sombra, refugio del calor. Encontramos una entrada, apenas visible entre las rocas. Parecía profunda, fresca. Entramos sin pensar. Otra figura continuó la historia. Caminamos por horas en la oscuridad. Pensamos que eventualmente saldríamos del otro lado. Pero los túneles seguían, bajando cada vez más. Y empezamos a escuchar cosas. Voces llamándonos. Pasos que no eran nuestros pasos. Cosas moviéndose en la oscuridad que rozaban contra nosotros mientras pasaban. La mujer joven agregó: intentamos regresar, pero los túneles habían cambiado. Los pasajes por los que habíamos venido ya no estaban. Solo había nuevos túneles, todos descendiendo. Y las cosas en la oscuridad se acercaban más. Podíamos sentirlas respirando sobre nuestras nucas. Entonces, las vimos, dijeron todos juntos. Las cosas que habitan los túneles no tienen forma definida. Son sombras que se mueven independientemente de cualquier fuente de luz. Sombras que pueden solidificarse y tocarte. Y cuando te tocan, algo dentro de ti se rompe. Tu conexión con tu propio cuerpo se debilita. El último hombre habló solo. Nos tocaron a todos, uno por uno. Y cuando lo hicieron, sentimos como algo era extraído de nosotros. No dolor físico, algo más profundo. Como si estuvieran sacando la parte de nosotros que nos hace estar vivos. Seguimos conscientes, seguimos pensando, pero nuestros cuerpos dejaron de responder, dejaron de funcionar. Nos quedamos ahí tendidos en esos túneles, continuó la mujer mayor, conscientes pero inmóviles. Las cosas se movían alrededor de nosotros, examinándonos, estudiándonos, y entonces nos movieron. No sabemos cómo, ni por qué. Simplemente de repente estábamos aquí afuera, bajo las estrellas nuevamente, como si hubieran decidido devolvernos. Pero no somos los mismos. ¿Qué son ahora?, preguntó Luis con voz temblorosa. Recipientes, respondieron. Cáscaras vacías habitadas por algo que vino de los túneles. Nuestras mentes todavía están aquí, atrapadas, observando desde dentro, mientras otra cosa controla lo que queda de nosotros, y nos usan para advertir, para decirles a otros que no todos los que desaparecen en el desierto simplemente perecen. Algunos encuentran los túneles, y los túneles nunca dejan ir a nadie completamente. Las 5 figuras comenzaron a caminar, alejándose de nosotros hacia el desierto. Sus movimientos seguían siendo antinaturales, como marionetas mal controladas. No intenten seguirnos, dijeron sin voltear. No intenten salvarnos. Ya no hay nada que salvar. Solo recuerden, el desierto tiene profundidades que no aparecen en ningún mapa. Túneles que conectan lugares que no deberían estar conectados, y cosas que viven en esos túneles, esperando a que más personas se pierdan lo suficiente como para encontrar las entradas. Se adentraron en la oscuridad del desierto y desaparecieron. Luis y yo nos quedamos ahí, junto a la ambulancia, sin poder movernos durante varios minutos. Cuando finalmente llegó apoyo de las autoridades, les contamos todo. Revisaron el área. No encontraron huellas. No encontraron evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Oficialmente, el incidente fue registrado como llamada falsa, posible alucinación conjunta por cansancio, pero Luis y yo sabemos lo que vimos. Y desde entonces, ambos hemos notado algo. A veces,
respondiendo a otras llamadas en el desierto, vemos figuras a la distancia, siempre 5 figuras, siempre en ese mismo estado intermedio entre vida y otra cosa, observando, esperando, advirtiendo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime en los comentarios si has escuchado historias similares o si conoces a alguien que haya vivido experiencias inexplicables en zonas fronterizas. Nos vemos pronto.